¿No? Muy bien, y arrancamos con esto. Bueno, pues bienvenidas a todas las personas que estáis aquí, que os habéis animado y interesado por esta sesión que organizamos desde la Germinadora. Voy a empezar, yo soy Clara, soy secretaria técnica de la Germinadora y vamos con esta sesión. Si puedes pasar, Mirella, en la presentación del PowerPoint. Voy a empezar contando un poco qué es la Germinadora, porque bueno, al final somos un equipo, una agrupación de equipos técnicos. Como veis aquí, tenemos, o sea, somos un ecosistema profesional con agrupación de equipos técnicos de diferentes territorios que están especializados en todos los ámbitos que son de afección en los proyectos y las promociones de cooperativas de vivienda en cesión de uso bueno, comunidades en general de vivienda. Entonces, tenemos territorialmente tres nodos, principalmente ahora mismo, que son Cataluña, como veis a la derecha, con entidades como Perviura, que es una cooperativa que hace de gestora y tiene representación de, pues hay personas dedicadas a la parte de arquitectura, facilitación de procesos, economía y jurídica. Y desde aquí tenemos el apoyo también y colaboramos con Fila la Agulla, que es una cooperativa especializada en dar apoyo a temas de cohesión y gobernanza, Copdemà, que se encargan de la parte jurídica, y Selubert, que son quienes nos van a hacer hoy la presentación de la guía, que son arquitectura, ingeniería y urbanismo. Después, saltando al otro lado del territorio, al oeste de la península, tenemos Agrelar Consultora desde Galicia, que está, o sea, está representando a tres agrupaciones que son Seteo y Tabas, cooperativa de arquitectura también, 50 PES consultoras que se dedican a la parte de economía y facilitación de procesos, y Mariola Pazos como apoyo desde la asesoría jurídica. Y en el sur tenemos Andalucía con dos entidades que son Cotidiana de Arquitectura y Urbanismo y CAIS, que es el Consorcio Andaluz de Impulso Social, agrupando a entidades del tercer sector y muy desde la parte jurídica, economía y facilitación. Entonces, si pasas, Mirella, aquí en todo esto que he nombrado habéis podido ver, ¿no?, cómo para nosotras como germinadora es importante que haya representación de estos cuatro ámbitos temáticos, ¿no? Porque al final en la promoción de este tipo de proyectos es muy importante que se tengan en cuenta estos cuatro ejes y cómo, digamos, interseccionan entre sí, ¿no? Como son procesos que no se pueden aislar y nos parece que es muy relevante que los equipos técnicos que nos dedicamos a acompañar este tipo de proyectos tengamos representación y nos coordinemos internamente con mucha cercanía en estos cuatro ámbitos, ¿no? Que son, como decía, la parte de facilitación de grupos, que se encarga pues, de ver tema de gestión de conflictos, herramientas para cohesionar los grupos, gobernanza, toma de decisiones y demás, ¿no? Herramientas especializadas en este ámbito. Esta parte, digamos que para nosotras es de especial relevancia, ¿no? Que a veces las otras partes son como más visibles y esta nos parece que ha de estar un poco en el fondo, nutriendo un poco todo lo demás, entonces nos parece muy transversal y le dedicamos bastante atención. Luego la parte arquitectónica, que quizás es de las más evidentes, ¿no? Estos proyectos siempre necesitan un proyecto de arquitectura asociado y que hoy es la que vamos a abrir más, ¿no? De la mano de Selubert. Después la pata legal, ¿no? Al final son la forma jurídica de este tipo de promociones, que suele ser cooperativas de vivienda o de consumidoras o integrales, digamos que hay que llevar también toda la parte jurídica, ¿no? Como de funcionamiento de la cooperativa y por supuesto la parte económica, ¿no? Al final son movimientos de dinero muy grandes y toda la parte de gestionar subvenciones, búsqueda de financiación y gestión económica de la cooperativa, pues también, vamos, hay que dedicarle suficiente atención y profundidad. Si pasas, Mireia. Bueno, he olvidado decir anteriormente que, o sea, tenemos como estos tres nodos territoriales principalmente, pero también tenemos colaboradoras y proyectos en otros territorios, ¿no? Pues como son Canarias, Navarra, Valencia, Cantabria, Euskadi y bueno, pues algunos otros territorios también.
Entonces, en nuestra web, si os interesa, podréis buscar qué tipo de servicios ofrecemos, ¿no? Entonces, pues por una parte está el acompañamiento más integral y aquí veréis algunos casos desarrollados, ¿no? De, pues, Albariza colaborativas en Galicia, La Morera Andalucía o en Cataluña Ruderal y muchas otras y podréis ver un poco detalles. Y luego la siguiente, si pasas Mireia. Sí, asesoramientos también hacemos más de maneras como más específicas, ¿no? Pues ya puedan ser estudios de viabilidad, consultorías específicas sobre modificaciones normativas, elaboración de convenios o concursos, planes estratégicos. Bueno, aquí veréis también variedad, ¿no? También pues todo esto tanto a grupos de covivienda como a administraciones públicas. Ahora, por ejemplo, este año le hemos dado mucho impulso al tema de la covivienda inclusiva, entonces estamos trabajando mucho también con entidades sociales que quieren, digamos, adentrarse un poco en el tema de acceso a la vivienda para colectivos en situación de vulnerabilidad y están optando por este modelo, ¿no? Pues, por ejemplo, eso también hacemos sinergias de este tipo. Y por último, también la parte de formación que bueno, pues también diseñamos campañas formativas especializadas para los diferentes perfiles. Muchas de ellas como estas, pues en la página web, en la agenda podréis verlas y son de acceso libre y también pues digamos que hay algunas que son más específicas y de nuevo, pues tanto para administraciones territoriales o a nivel estatal, también tenemos formaciones presenciales, bueno, ahí trabajamos, al final es lo que permite, ¿no? Ser un ecosistema un poco complejo. Así que bueno, sin más esta parte introductoria, vamos a ir presentando a la parte de esta guía, este manual sobre arquitectura para la vida en común que nos están presentando desde Selubert. Aquí, ay, perdona, sí, la anterior se me olvidaba decir que en la página web podéis encontrar en la comunidad de aprendizaje recursos varios que son de libre acceso también, pues bueno, algunas herramientas, aplicativos para, por ejemplo, este de aquí, Apple Jog, ¿no? Para hacer una evaluación de viabilidad económica de los proyectos así un poco iniciática y luego pues todos los manuales o vídeos de grabaciones de sesiones y demás también los podréis encontrar ahí. Y ahora sí, doy paso a las compañeras de Selubert que nos van a presentar esta guía que han estado elaborando en los últimos meses. Así que adelante, Diego, Esther y Mireia. Muchas gracias y al final dejaremos un espacio también para preguntas y demás. Adelante. Gracias, Clara. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy Mireia y estoy aquí con Esther y Diego. Todos somos de Saluber. Entonces, bueno, hemos elaborado esta guía, pero antes de entrar en contenido de la guía, si queréis os pongo un poco en contexto de quiénes somos Saluber. Saluber somos una cooperativa de trabajo que, bueno, a través de la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo, como buscamos, bueno, trabajamos por el derecho a la vivienda y la transición ecosocial. Entonces, en su momento, cuando Salubar se fundó en 2010, ahora hace 15 años, fue fundada por gente que ya venía trabajando en SOS3 Civic y por lo tanto como ya buscaban como, bueno, trabajaban para impulsar el modelo de cooperativas en cesión de uso. Y Salubar se fundó un poco con la voluntad de dejar un poco la parte más de gestión y pasar como a la parte más proyectual en todos los ámbitos, de arquitectura, urbanismo, ingeniería, pero como más proyectual de lo que, y como centrada en las cooperativas de cesión de uso, que es una de las patas principales a las que nos dedicamos ahora, al menos a nivel arquitectónico. Entonces, aún así, hemos seguido como queriendo formar parte de la promoción e impulsión del modelo de cesión de uso de cooperativas y por lo tanto pues, por ejemplo, somos coimpulsoras de la gestora Pervibro, que ha comentado Clara, y también de la germinadora. Pero bueno, como hemos dicho, nuestro trabajo principal ahora, al menos a nivel de arquitectura e ingeniería, urbanismo es otro tema, pero en arquitectura es como hacer proyectos de cooperativas de vivienda y, por ejemplo, ahora tenemos como el edificio Sideres que se finalizó en 2021 y que, por ejemplo, el grupo ya lleva años viviendo, que está en Roquetes, en Barcelona, pero también este año hemos finalizado La Renega en Santa María de Palau Tordera. Estamos en fase de obra, ya acabando casi algunos, en Torrembiu, en Sarriá, en Barcelona, y Ruderal, en Baicarca.
y también estamos como en fase de proyectos de 25 viviendas cooperativas en Lleida y una cooperativa de 48 viviendas en Sants, en Barcelona. Entonces, al final, como a lo largo de estos años hemos ido adquiriendo como todos estos conocimientos en lo que sería como el proyecto de cooperativas de vivienda, que al final es como bastante singular en sí mismo porque tiene muchas singularidades y hemos como ido adquiriendo como aprendizajes y experiencia en este sector. Entonces, el objetivo de la guía que hoy os presentamos al final es como recoger todos estos conocimientos y aprendizajes, sintetizarlos en un único documento y poder compartir este documento y compartirlo con diferentes entidades y con equipos técnicos, pero también con grupos que igual estén como iniciando la promoción de una cooperativa o ya en el proceso de promoción de su cooperativa y que quieran como ver cuáles son como los factores clave a nivel arquitectónico para poder luego aplicarlos en su día a día en el proceso de promoción. Entonces, nada, estamos aquí como un poco para presentar esta guía y compartirla con todos vosotros y con todas las entidades que quieran, bueno, leerla. Entonces, ahora sí que doy paso a Diego, que va a empezar explicando lo que es la guía en sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Eh, para empezar, un poco me salía a compartir que esto es un work in progress, ¿no? O sea, es que como decía ahora Mireia, pues proyectos finalizados tenemos dos más en construcción, otros en proyecto, y no hay ningún proyecto igual. Y, y aprendemos a base pues del ensayo-error, ¿no? Como todo el mundo. Entonces, en ese sentido, me sale como empezar esta explicación agradeciendo a las cooperativas que han confiado en nosotros, que siguen confiando en nosotros porque pues gracias a ellas pues podemos hacer ese aprendizaje y también es gracias a su paciencia a menudo y a su resiliencia pues que podemos estar hoy aquí. Y también me salía como agradecernos a nosotros, ¿no? Porque al final, como decía Mireia, pues ya son muchos años y agradecernos en el sentido de que también hay una voluntad de mejora, una voluntad de hacer las cosas bien, una voluntad pues de servicio honesto, digamos, que es fruto del esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues que hoy podamos estar aquí compartiendo este, yo diría, inicio de guía, pues es una buena noticia y por eso lo hacemos y con mucha ilusión. La guía, antes de entrar un poco en el contenido, sí que tiene como cuatro grandes paquetes, digamos, ¿no? El primero es la idea de diseño participativo con sus fases y qué significa y desde qué lugar, ¿no? A veces nos hinchamos la boca pues, de participación y hay que ir con cuidado, ¿no? Bueno, entrar un poco en qué significa un proceso de codiseño o un proceso de diseño participativo. En este sentido, se habla de manera indistinta de los dos conceptos en la guía. También el segundo capítulo pues aborda esta mirada de entorno, ¿no? Yo voy a centrarme en estos dos primeros puntos y el tercero estaría relacionado con la tipología de espacios habitables, porque las cooperativas de vivienda pues tienen una naturaleza del uso de los espacios diferente, obviamente, a lo que es una vivienda convencional, de eso nos hablará Esther. Y para terminar, y no menos importante, pues el vector ambiental, ¿no? El vector ecológico que un poco atraviesa nuestro trabajo y atraviesa también la razón de ser y los valores de todas las cooperativas con las que acabamos trabajando con esa vocación de transformación social, ¿no? Bueno, y esto nos lo compartirá Mireia, ¿vale? Decir también, antes de entrar más, que todo este trabajo hemos tenido una sesión previa con Agrelar, con arquitectos de familia, con Crearció y, no me gustaría olvidarme de nadie, con Cotidiana. Y el trabajo lo que vemos en la guía pues también incorpora sus aportaciones dentro de los plazos y las prisas que acostumbran a haber detrás de un proyecto como este que está subvencionado y que tiene unos plazos como bastante rígidos. Bueno, dicho esto, sí que pasa a la siguiente. Lo tengo aquí, perfecto. Bueno, poníamos esta imagen porque lo importante aquí es tener claro cuál es el sueño, ¿no? Y el sueño
es un sueño colectivo que pretendemos hacer realidad con el aporte de la arquitectura y muchos otros ejes que ya ha mencionado Clara al principio, ¿no? Estamos intentando impulsar en el sentido más originario y fundacional del término de cooperativa en todos sus ejes, ¿no? En el eje de la vivienda, en el eje... Sí, básicamente el término cooperativa y cooperativa en cesión de uso como término o como concepto que pretende desmercantilizar la vivienda. O sea, estamos promoviendo un modelo de tenencia fuera del marco de la especulación inmobiliaria y que queremos que sea cada vez más asequible y todavía no lo es todo lo que consideramos que debería serlo. Estamos impulsando un modelo cooperativo que también trabaja o impulsa una sociedad en transición ecosocial, ¿no? Con una mirada comunitaria de soberanías y de cuidados. Y estamos impulsando los proyectos con una mirada de desarrollo endógeno, ¿no? Que significa pues una mirada que lo que pretende es el desarrollo, el empoderamiento, el crecimiento y el fortalecimiento de las personas que participan en el proceso y de las personas pues que se sienten de un modo u otro quedan impactadas por este tipo de proyecto, ¿no? O sea, porque participan en él, porque viven en él o porque viven cercanos a uno de ellos, ¿no? Y es importante eso porque digamos que es lo que fortalece nuestra sociedad cara pues a esa vocación de transición ecosocial de la que os hablaba, ¿no? Entonces, bueno, pues la guía pone el foco y el proceso participativo pone el foco en la vida en común, el foco está en las futuras usuarias, esa es la razón de ser de nuestro trabajo como técnicos y como técnicas. Y un término que usamos a menudo para los diferentes ejes de los que vamos a hablar es el de la suficiencia en lo privativo y la abundancia en lo comunitario, ¿no? O sea, reducir lo privativo para ensanchar lo comunitario, de lo cual también nos beneficiamos a título individual, ¿no? Y eso sucede a nivel de espacios, ¿no? A nivel de superficies, pues es obvio que a lo mejor los espacios privativos tienden a hacer algo más pequeños, pero para poder facilitar espacios comunitarios que nos beneficien a todos y a todas. Lo mismo sucede pues, yo qué sé, con la potencia contratada, que al ser un contador único pues podemos contratar menos potencia, ¿no? Y gracias a ello pues todos nos beneficiamos de ese ahorro y de poder llegar a tener más potencia puntual en caso de necesitarlo. Y también en los cuidados o en el tiempo, ¿no? O sea, al final, pues a lo mejor tú dedicas algo más de tiempo o menos tiempo a ti mismo y lo dedicas a la comunidad, pero el tiempo que dedicas a esta comunidad, pues también revierte en unas ventajas o en un beneficio propio y evidentemente comunitario, ¿no? Esta mirada, pues atraviesa también el enfoque arquitectónico, también la de la conciencia, ¿no? También lo comentaba Clara al principio, de que estamos hablando de una red de organizaciones de la economía social y solidaria que pueden verse arrastradas y estar inmersas en un proceso de promoción de vivienda cooperativa, tanto si es rehabilitación como obra nueva. Hay mucho dinero en movimiento, hay mucha economía que puede ser social en movimiento y en ese sentido creemos que hay que aprovechar esas sinergias en la medida de lo posible. Y por último, ¿no? Y ahí pues un poco cierra la introducción de la guía, se hace referencia pues a los tres actores o los tres pilares principales que existen en todo proceso de diseño, de diseño participativo, de codiseño alrededor de una cooperativa en cesión de uso, que obviamente, ¿no? Y en primer lugar, pues es el grupo de usuarias, ¿no? Eh, que deben hacerse la pregunta de cómo quieren que sea ese proceso, porque no a todos los grupos les conviene el mismo grado de participación, la misma intensidad de participación, porque no, sea porque no tienen interés, sea porque no tienen tiempo, sea pues por la razón que sea. Luego está el pilar de la gestora, ¿no? Que en algunos casos la gestora está incorporada a la cooperativa, cuando hablamos de una cooperativa paraguas, se entra en ello en la guía también. La gestora, pues aparte de todas las tareas de gestión que le son propias, entendemos desde Seluber que juegan un rol también de facilitación de acompañamiento, sobre todo en momentos de conflictos internos, en momentos de frustraciones que suceden siempre a lo largo de estos procesos que son muy largos de autopromoción. A veces hay momentos de tensiones, incertidumbres. La gestora de poder contribuir a sostener eso también.
y también un coliderazgo con la gestora, ¿no? Los proyectos pasan por momentos difíciles, a veces hay cambios importantes en el contexto que nos obligan a ver de cambiar de rumbo, de dirección. Pues la gestora es un agente que colidera también en la medida que el grupo quiere, más o menos, pero que tiene también una responsabilidad con ello, ¿no? Y el tercer agente importante, pues en el proceso de ecodiseño, evidentemente, pues somos las arquitectas y los arquitectos y un poco la guía, pues se centra en eso. Nos centramos en cuáles son los temas que hemos de desarrollar como arquitectos y cómo lo hacemos de manera participativa. Entonces, pues no me extiendo en eso porque en realidad toda la guía va sobre eso, ¿vale? Bueno, pasa. De hecho, no he puesto ninguna. Sí, vale. Entramos estoy mirando los tiempos. No lo he dicho al principio, pero el objetivo era terminar alrededor de 35 y 40, ¿vale? La 1:40 para que al menos tengamos 15-20 minutos, sobre todo para escuchar feedback, escuchar propuestas y opiniones, porque como os decía, work in progress. Bien, sobre el diseño participativo. Empezamos hablando de los distintos modelos de autopromoción. A ver, un momentito. Hay, hay diferentes, sí, hemos llamado modelos de autopromoción, ¿no? En esta imagen tenemos arriba a la izquierda el proyecto de Calcasas, que es la primera cooperativa en cesión de uso que hubo en Cataluña, que se impulsó en el año 2007-2008 y fue un proyecto 100% autogestionado. No hubo ni el rol de una gestora, porque en ese momento no había ninguna gestora que lo pudiera hacer, pero luego era un grupo pequeño, ¿no? Que seguramente no se hubiese podido costear una gestora e incluso todos los trabajos que hicieron de rehabilitación y de obra nueva tampoco ni siquiera creo que intervino prácticamente ni siquiera un equipo de arquitectura. O sea, sería como el ejemplo, ¿no? Paradigmático de una autogestión 100%. La imagen de la izquierda de abajo es de un grupo que estamos acompañando nosotros como arquitectos, que es Rudaral, que es una cooperativa ahora no sé si son 24 o 25 viviendas aquí en Barcelona, que tiene una dimensión ya considerable y que también está sobre suelo público y como tal pues requiere como condiciones del propio ayuntamiento parcial del suelo pues del acompañamiento de una gestora profesional y de un equipo de arquitectos, obviamente, porque hay que construir un edificio de cero, ¿no? Sería este el modelo de cogestión con una gestora, ¿vale? Y a la derecha vemos una imagen pues, de la última Asamblea General de Sostra Civic, donde se había llegado a la cifra de 2.000 socias, con lo cual es otra escala de cooperativa. En este caso hablamos de una cooperativa paraguas que no tiene un solo proyecto, sino que tiene múltiples proyectos. Ahora desconozco la cifra exacta y seguro que me equivoco, pero en este momento Sostra Civic puede tener en torno de 20 proyectos. Algunos en fase de convivencia ya, otros en fase de desarrollo, otros en fase de estudio, pero incluso es probable que me haya quedado corto, ¿no? Porque la vocación es de crecer en número de viviendas, en número de proyectos, para ir albergando cada vez pues, más socias dentro de ese paraguas. Entonces, depende de la naturaleza del grupo, de su propia idiosincrasia, dependiendo del tamaño de la promoción, dependiendo de la disponibilidad de tiempo, pues todas esas particularidades hacen pues, que a un grupo le pueda convenir más un ejemplo u otro de modelo de autopromoción, ¿vale? Cabe decir que en el de modelo paraguas pues, hay diversidad de proyectos, no todos son grandes ni todos son pequeños, hay diversidad, pero sí que en comparación con los 100% autogestionados o los que son una cooperativa única, pues se rigen por unos estatutos de toda una cooperativa, en este caso pues de 2.000 socios, como sería el caso de Sostra Civic, con unos estatutos que uno de los proyectos no tiene la capacidad de modificar y por lo tanto son proyectos que tienen menos agencia individual o menos agencia a nivel de grupo que los demás, ¿no? Nosotros no creemos que haya un modelo mejor que otro, de hecho prestamos servicios como arquitectos a cualquiera de ellos, pero sí que hay modelos que se ajustan mejor a las particularidades o naturaleza de cada uno de los grupos, ¿no? ¿Pasa? Ahí paso yo, perdón. Bueno, aquí había puesto un fragmento, ¿no? Por coger algún fragmento de la guía para que se pueda visualizar también un poco pues, con qué estilo está redactado y tal. Eh, ¿Qué entendemos, ¿no? por diseño participativo y qué habilidades entendemos
deben tener los equipos técnicos, ¿no? Antes de entrar en el texto, sí que compartiros pues, que cuando hablamos de diseño participativo hablamos de metodología, pero hablamos también de actitud política, ¿no? Una actitud política en el sentido de que el sentido del trabajo es facilitar que el grupo sea capaz de tomar todas las decisiones que quiera tomar con el máximo de conocimiento de causa, ¿no? Entonces es una actitud participativa, es una actitud política en el sentido de que confía, de que cree, de que el poder lo tiene la ciudadanía y de que la toma de decisiones ha de estar ahí, ¿no? Eh, Acordar el nivel de participación, como comentaba al principio, es muy importante. Cada grupo debe decir cuánto quiere participar, porque si no puede ser excesivo o puede ser insuficiente, y es de las cosas que hay que hablar al principio de los procesos. Y el proceso participativo requiere de estructura, de límites, de acuerdos claros, de una gobernanza. O sea, no vale todo. El proceso participativo no quiere decir que en cualquier momento se pueda plantear cualquier cosa, sino que quiere decir que diseñamos un proceso que tiene un orden que decidimos entre todos y que a lo mejor al principio del proyecto hay algunos aspectos que han de quedar clarísimos, ¿no? Como por ejemplo, pues sí que se van a hacer distribuciones personalizadas de cada una de los espacios privativos. O no, no se va a hacer distribución personalizada y se va a optar por tipologías iguales en el que internamente luego cada uno pues podrá hacerse su adaptación. O no, no se podrá ni siquiera hacer su adaptación y vamos a trabajar todos con tipologías iguales y por lo tanto el consenso será clave en el proceso. Bueno, todas estas esto es un ejemplo entre muchísimos. Es muy importante aclararlo durante las fases iniciales de proyecto. Y, y dejo al final, pero eso, no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, el cuidado y la inclusión, ¿no? Para poder hablar de un proceso participativo 100%, hay que asegurarse que todas las partes participan en igualdad de condiciones. Y eso, como profesionales de la participación, lo hemos de tener en cuenta, ¿no? Hemos de tener en cuenta pues, personas que tengan pues, movilidad reducida o que tengan capacidades diferentes o que sean de mayor edad o de menor edad, con todo el salto tecnológico que implica el tema de la raza, de la lengua, de la identidad de género. O sea, eh, plantear los procesos asegurándonos de que todas las personas miembros del grupo pues puedan participar en igualdad de condiciones, ¿no? Está también el aspecto del capacitismo, que a veces, o de los liderazgos informales, o de las dinámicas de poder que están a veces ocultas. Todos estos elementos, pues tener la mirada puesta pues, para poder ir poniendo mecanismos de corrección, digamos, a medida que el proceso va avanzando, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de las habilidades y los roles clave del proyecto de arquitectura, pues bueno, aquí subrayábamos esta frase, ¿no? El equipo de arquitectura es un actor clave del mismo, pero no por las decisiones que toma, sino por el modo en que facilita que el grupo las tome. Principalmente el de un agente que hace las preguntas correctas en el momento adecuado y sugiere enfoques y líneas de trabajo que permitan llegar a una propuesta concreta entre ellas y el grupo, ¿no? Bueno, la equidad de relación y la no infantilización de las clientas y futuras usuarias en lo que respecta a quién ostenta el poder de la información y el conocimiento es claro, ¿no? La infantilización es algo que nos lo hemos escuchado nosotros en los proyectos, ¿no? A veces por omitir cierta información, a veces pues por explicar las cosas de una determinada manera, donde no hemos sido capaces de comunicarnos de este tú a tú, ¿no? Digamos. Eh, Creemos que este es un tema bastante, bastante relevante, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Bueno, sí, me gusta esta imagen, la puse porque, como veis, la persona de la derecha, pues, se está mirando, en este caso, un trozo de corcho con una cara bastante escéptica, ¿no? Eh, el- Esto es un ejemplo que me parecía gracioso de compartir, ¿no? Pues este es un proyecto de saque, pues nosotros proponíamos con una fachada de corcho y al final, como podéis suponer por la cara pues, de esta persona, no ha sido de corcho, ¿no? No solo porque tenía un coste más elevado, sino también pues, porque no todo el mundo le gusta ser pionero en tener un edificio en corcho, ¿no? Entonces, algunas decisiones que en según qué otro proyecto, pues como arquitectos nos tendríamos que poner de acuerdo con el promotor individual, digamos, que tiene una mirada muy distinta a lo que va a ser una usuaria para el resto de su vida, pues has de estar dispuesto
a que algunas decisiones que como arquitectos a veces pues, te gustaría tomar, pues no la puedes tomar en esa dirección, sino que la tienes que tomar en otra, ¿no? Entonces, que el poder realmente es importante estar dispuesto a cederlo, ¿no? A pesar de que en algunos aspectos puede ser difícil. Y en otros casos no hay que cederlo, ¿eh? Y eso forma parte de lo que comentábamos al principio, de en qué ámbitos sí, en qué ámbitos no y cómo se aclara esto. Eh, otro punto, el punto de codiseño habla de técnicas y de herramientas de participación. Aquí no voy a entrar en ninguna de ellas, pero sí que en base también a una sugerencia de Ricardo, ¿no? De Arquitectos de Familia, nos sugería dividirlo de este modo, que es lo que propone también Mariana Enet en sus disertaciones. Esto es una arquitecta argentina especializada en participación, donde distingue las técnicas, ¿no? Que es como el método de interacción para participar, por ejemplo, pues una encuesta, un taller y demás. A la izquierda, pues vemos un ejemplo con las ventajas, inconvenientes y los temas que hay que tener en cuenta. Hay varios ejemplos de técnicas en la guía. Y por otro lado, las herramientas, que sería el recurso concreto que utilizas para la técnica o los recursos concretos que utilizas para una técnica. Y una técnica puede servir, perdón, una herramienta puede servir para varias técnicas, ¿no? Aquí estaríamos hablando pues, de una maqueta, de un punto informativo, de herramientas digitales y demás. Ahora no entraremos en ninguna de ellas, pero sí que, bueno, pues nosotros en nuestros proyectos, pues en función de cada uno de ellos, en este caso el proyecto de la Renega, pues se utilizó una maqueta y para cada caso, pues se utilizan herramientas distintas, ¿no? En este caso, pues vemos un taller por grupos de distribución de tipología de vivienda. Lo mismo en otro grupo, en este caso el de Torrenvivo, el anterior era de Ruderal. Para terminar, la fase de diseño, el capítulo de diseño participativo hablando de las fases, ¿vale? De las fases del proceso y de qué elementos abordar en cada una de las fases, ¿no? Entonces, como Seluber tenemos a nivel metodológico estas 7 fases que un poco estructuran cualquiera de los trabajos que hacemos. También el del acompañamiento como arquitectas e ingenieras en el proceso de diseño participativo de una cooperativa de vivienda en cesión de uso. Y el orden es este, ¿no? El de aproximación, que tendría que ver con las herramientas que ha mencionado Clara al principio, ¿no? De estas herramientas APALLOC, formaciones, guías. Es el momento en que el grupo se aproxima, que conoce poco el modelo, que tiene mucha ilusión, pero que no tiene solar, no tiene edificio en el que promover su vivienda, pues ¿cómo acompañas con la incertidumbre que eso supone? Porque más los grupos no tienen recursos económicos o no están dispuestos a poner recursos económicos. Pues en este caso, ¿cuáles son las posibilidades de la participación? Que se centra en esto que os he comentado. La siguiente fase sería la de diagnosis, que es un poco la que hacemos, que equivalemos nosotros a los estudios previos, a los estudios de viabilidad, que son claves para acertar en la viabilidad económica del proyecto y ver las primeras líneas de la arquitectura. La tercera pata es la estrategia, que la asociamos un poco al anteproyecto, cuando ya en base al proceso participativo con el grupo, si el grupo quiere estar en esa fase, pues ya determinas los aspectos clave, como puede ser la orientación, como puede ser el tamaño de las viviendas, como puede ser la posición de los espacios comunes y la cantidad de espacios comunes. Cuando empiezas a ver la línea estratégica que va a seguir ese proyecto, ¿no? La cuarta de definición es lo que entendemos por proyecto básico y por proyecto ejecutivo. Ahora no entraremos en la definición del uno y el otro, pero es lo que nos permite definir con claridad tanto uno como otro. Uno nos permite obtener la licencia de obras y definir los espacios, y el otro nos permite definir la realidad material del edificio y por lo tanto ser presupuestado y ser construido. La quinta fase de concreción es lo que en estos procesos nosotros asociamos a la licitación de obra, o sea, el proceso de ir concretando quién va a construir ese edificio, con qué términos y a qué precio y con qué plazos. Esto normalmente se produce una vez finalizado el proyecto ejecutivo, pero estamos empezando a explorar vías, como por ejemplo en el proyecto de Renegado o en el proyecto de Lleida, en el que la licitación se produce antes de cerrar el proyecto ejecutivo, con la ventaja que tiene de acertar más en los costes desde el principio y de hacer proyectos ejecutivos donde ya te ciñes exactamente al proveedor y al fabricante que te va a construir el edificio, con lo cual el margen de error es inferior, aunque la fase de proyecto es más cara y más costosa. La sexta fase sería la de implementación, que sería la de obra propiamente, y la séptima
donde también hay una participación del grupo clarísima en la renuncia a extras o en la apuesta por extras, en la decisión de materiales, en la decisión de acabados. Y por último, la última fase que sería la de finalización, que tiene que ver con el proceso entre que se termina una obra y los primeros meses ya de vida, donde ha de haber un acompañamiento pues, por todo en el inicio de la convivencia, pero también por todos los gazapos o los problemas que pueda tener la obra en el inicio de su funcionamiento. En la guía encontraréis un poco el detalle y dónde ponemos el foco en cada uno de los puntos, y con eso queda un poco resumido el punto de diseño participativo. Me estoy extendiendo un poco más de la cuenta. El siguiente capítulo, y seré más breve con este, es el que tiene que ver, bueno, una cosa que no he comentado es que todas las fases están referidas a dos proyectos todo el tiempo, al de Sirares y a Ruderal, porque parecía como más útil ir siguiendo la línea del tiempo de estos dos proyectos. Bueno, y esto es una explicación un poco cronológica del proceso de las decisiones que se han ido tomando, en este caso en el proyecto de Ruderal, que ya podréis consultar en la propia guía. Entonces, en relación con el entorno, eh, que sería uno de los tres ejes, ¿no? A nivel de como de proyecto de los que vamos a hablar ahora, el primero, eh, para nosotros, pues la ubicación del edificio entendemos que es clave. Cuando hablamos de ubicación del edificio, no solamente es la posición de la parcela o del edificio, que a menudo ahí hay poco margen de decisión, pero hay un cierto margen de decisión, sino también en cómo se ubica el edificio dentro de esa parcela disponible, ¿no? Y hacia dónde se abre y hacia dónde se cierra y cómo es la fachada y demás, ¿no? O sea, el tema de la ubicación, porque también tiene incidencia en la orientación, tiene incidencia en las ventilaciones cruzadas y demás. Eh, em, el otro elemento pues sería lo que tiene que ver con la relación con la calle, o sea, nuestros edificios han de tener, es muy importante que tengan una relación con la calle, y el umbral donde se produce esa relación entre lo privado, entre lo comunitario y lo público, o entre lo comunitario y lo privativo, ahí es una zona pues de descanso, de protección, de relación. Los ojos a la calle, ¿no? Como decía Jane Jacobs, es fundamental en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, fachadas permeables, romper esa dicotomía entre lo público y lo privativo es clave. Y al final, y el último punto, ¿no? Los usos de los espacios que dan hacia la calle también es un elemento importante, ¿no? Normalmente ahí tendemos a colocar, siempre que la normativa urbanística nos lo permita, espacios comunitarios o bien equipamientos tipo comercial o locales de actividad comercial o administrativa que le den actividad a la planta baja, y que además sean susceptibles de acoger una actividad también en el ámbito de la economía social que tenga un impacto en el territorio. Entendemos los proyectos como infraestructuras de vivienda, no como casas, ¿no? O sea, como infraestructuras de vivienda con una vocación de transformación social equiparables a un equipamiento, y de impacto en el territorio equiparables a un equipamiento, y entonces en ese sentido la mirada arquitectónica es muy importante, ¿no? Eh, Aquí ahora creo que no tenemos tiempo, y en cualquier caso, si da tiempo, lo podemos hacer en las preguntas, pero os explicábamos en algunos de los proyectos de qué modo hemos puesto atención en eso, ¿no? Este es el edificio de Sirarés, donde se ubica en un lugar de rótula muy concreto, ¿no? Y donde se toman una serie de decisiones donde el entorno es fundamental. Si os fijáis, la planta baja queda retrasada sobre el plano de fachada, genera un umbral cubierto. Toda la planta baja está abierta hacia una plaza, hay un economato, hay un espacio comunitario polivalente que se abre al barrio. Todos estos elementos son claves, ¿no? En este caso es el proyecto de Ruderal, que tiene una topografía inclinada que obliga a fragmentar el edificio, lo obliga la topografía y lo obliga también la normativa urbanística. En este caso el grupo ha decidido pues entrar por una corrala, por un patio de bienvenida que se ubica en esta calle, ¿no? Esta calle inclinada que entras y entras a un patio que es como el recibidor de la comunidad, que está abierto a los espacios comunes, a la sala polivalente que tiene también en planta baja, y que detrás, ¿no? En la parte de aquí hay el Parque Central de Vallcarca, que está en fase de ejecución. Hay una serie de decisiones muy claras, ¿no? de cómo los edificios se relacionan con ese entorno.
Otro ejemplo, y con eso acabo, sería el edificio de Turrenview, que en este caso es un edificio que se inserta en un parque, ¿no? Este es un edificio, es una imagen en proceso de ejecución de la estructura, pero que ya se ve que casi que no se ve el edificio, porque está literalmente en un parque, ¿no? El edificio, tanto en su planta sótano, que es esta de aquí, un semisótano abierto, se relaciona con un parque y se entra al edificio a través de ese semisótano y también permite entrar por la planta baja, que es la que da, en este caso, a la ronda de edad, ¿no? ¿Y de qué modo se relacionan estas dos alturas? Como el edificio, albergando todos los espacios comunes en esta planta subterránea, da la bienvenida y se abre a un parque, cosa que es bastante anodina en un proyecto de vivienda hoy día, al menos en Barcelona, ¿no? Bueno, es un eje fundamental de los proyectos que le dará, bueno, que lo consideramos muy importante, ¿no? Con eso paso la palabra a Esther, que nos hablará de las tipologías de espacios habitables. Muchas gracias. Hola, buenos días. Sigo con este apartado, a modo también un poco de introducir la guía y que cuando la leáis, si tenéis tiempo y ganas, pues ya tengáis una idea de lo que os va a contar. Bien, estamos ante un nuevo paradigma de edificio, los edificios de covivienda en cesión de uso cooperativos. Dejan atrás la idea de que el edificio se fragmenta en pequeñas partes desconectadas en las que viven personas que comparten poco más que el trayecto del ascensor para pasar a entenderse como una casa, ¿no? El edificio es tu casa, todo el edificio. Em, y son, como bien ha dicho Diego antes, pues es una apuesta para conseguir más con menos, porque al final eh, parten, suelen partir de que no hay mucho dinero en estos proyectos. Entonces, bueno, pues aunque los metros cuadrados por persona pueden ser menores que algunos edificios convencionales, tienes más espacio comunitario, tienes más posibilidades de usos y sobre todo tienes más relación, ¿no? Y más apoyo. Eh, entonces, bueno, este modelo, al ser bueno, autopromovido muchas veces, permite al grupo decidir hasta qué punto se quiere apostar por la convivencia y las relaciones y también hasta qué punto se quiere llegar a la inclusión y a todas las capas de la población. Es verdad que es un esfuerzo, ¿no? Hacer un edificio totalmente accesible, ¿no? Con una accesibilidad universal, pero nosotros creemos que es una necesidad y un avance a nivel social. Entonces, bueno, intentamos hacer una arquitectura de espacios sin jerarquías. Una arquitectura de espacios sin jerarquías entiende que todos los usos que son necesarios para la vida son igualmente importantes y como son igualmente importantes deben recibir la misma calidad arquitectónica, pues a nivel de luz, a nivel de confort, a nivel de ventilación y deja atrás, ¿no? Esta idea de un salón servido, ¿no? Y luego pues unas habitaciones de servicio y unos baños es como restringidos, ¿no? A la habitación matrimonial. Un poco, esta es la idea, ¿no? Y entonces esto a nivel de espacio privativo pues se traduce en habitaciones más bien equivalentes, ¿no? Y que puedan resolver diferentes tipos de usos, pues, baños accesibles que no están excluidos en la parte de la vivienda eh, y en la parte más bien como del edificio, pues responde a edificios, a espacios privativos que no son muy diferentes entre ellos, ¿no? Y busca un poco que, aunque es imposible, ¿no? Que todos sean igual a nivel de calidad arquitectónica, pues porque hay temas como la orientación o la altura, se pueden buscar medidas compensatorias, como por ejemplo, pues dar a las plantas bajas un poco más de altura, ¿no? O intentar que, aunque haya unos a norte y los otros a sur, pues que tengan pues norte y este, y el otro, ¿no? Dar dos orientaciones, o ventilación cruzada a todos. Y eso, y también, pues bueno, a nivel de espacios comunitarios, pues los espacios como de servicio, como por ejemplo lavanderías, pues que tengan también pues calidad arquitectónica.
Bien, pues nosotros somos muy conscientes, ¿no? También porque trabajamos con las personas que van a vivir en estos edificios, que el modelo de familia ha cambiado. Y ha cambiado y además durante la vida de las personas también va cambiando, ¿no? No es algo rígido y por lo tanto creemos que es como muy importante que el espacio privativo bueno, el espacio privativo y el edificio en general se pueda adaptar a tus necesidades cambiantes. Y en este sentido, pues la accesibilidad es muy clave, ¿no? Y bien, y también trabajar con estas personas durante el codiseño también, porque así podemos escuchar las necesidades. Vale, y si ya pasamos al tema de los tipos de espacios que encontramos los edificios de ecoviviendas, bueno, los hemos intentado clasificar. El primer grupo son los espacios de uso privativo, ¿no? Los espacios de uso privativo son estas pequeñas casas dentro de la gran casa que son de uso exclusivo para la unidad de convivencia y que, como acabamos de comentar, pues es muy importante que tengan esta flexibilidad. Que casi clica ¿Sí? No. Sí. Vale, veis como veis en la animación, ¿no? Pues este es el edificio de la Renegá, en la que acabamos decidiendo que solo habría dos tamaños de tipología. Entonces, pues era fundamental, ¿no? Que estas se pudieran adaptar a las diferentes unidades de convivencia. Y bueno, pues estas son las posibilidades que daba este espacio, ¿no? Me gustaría destacar también que esta flexibilidad que vemos en plano se debe también como pensar más allá del plano. Es decir, por ejemplo, pues que las instalaciones sean fácilmente adaptables o poner un pavimento continuo puede ayudar mucho si luego quieres reformarlo, ¿no? Y bien, bueno, pues en este caso el único elemento rígido era este baño que es accesible en todas, es el mismo en todos los espacios privativos y la cocina. Este es el proyecto de Turrenview, en la que bueno, hay dos tamaños de espacio privativo, ¿no? No sé si veis el ratón. Bueno, hay tres que son el mismo que se va girando y luego hay este que es el más pequeño, ¿no? Bueno, en este caso también se tenía que pensar mucho en la flexibilidad. Bueno, como veis, este pues tiene 4 ventanas, ¿no? Que permiten la distribución de 3 o 4 habitaciones en los grandes, en los pequeños. Una. Vale, y este es el espacio privativo de Ruderal, donde me gustaría poner en valor, ¿no? Pues esta cocina aquí en un espacio central y dándole la calidad que necesita, ¿no? Vale, y este es el proyecto de Lérida, que aquí, bueno, lo que me gustaría destacar es esta no jerarquía, ¿no? Entre espacios privativos. Al final, al ser un proyecto muy modular y también el solar lo permite, todas tienen exactamente, bueno, tienen la misma orientación y tienen una calidad arquitectónica muy similar. Vale. Entonces, el siguiente concepto que me gustaría explicaros es el concepto de la habitación comodín. Pues con los años en Desenvolver nos hemos ido dando cuenta que a veces en redistribuir la superficie y el espacio no hay suficiente y que las unidades de convivencia pues necesitan en algún momento de la vida más o menos superficie. Y aunque es verdad que el modelo de cesión de uso en coviviendas permite que puedas cambiar de espacio privativo si en algún momento de la vida pues lo necesitas, es complicado que esto suceda porque pues, igual tú necesitas irte a uno más grande, pero tiene que coincidir con que hay una familia o una unidad de convivencia, ¿no? de este espacio más grande quiera irse o le vaya bien cambiártelo. Entonces, bueno, es un poco complicado. Por lo tanto, hemos visto que una fórmula que funciona muy bien es esta de las habitación comodín. Las habitación comodín. Entonces, las habitación comodín son espacios donde se accede a través del espacio comunitario y que idealmente para darles una buena flexibilidad, ¿no? Deben tener un baño incluido y pueden adicionarse temporalmente a alguno de los espacios privativos. De manera que pues, durante un tiempo tienes una habitación más y cuando dejas de necesitarla, pues la dejas a otra persona, ¿no?
Y pueden servir, por ejemplo, pues si en alguna época de la vida pues tienes un hijo adolescente que necesita más privacidad o de repente pues tienes la abuela que viene a casa o múltiples situaciones. Entonces, bueno, aquí lo vemos en Turrenbiu, está en cada planta. Aquí en Ruderal, que se va alternando en algunas plantas hay esta habitación y en otras hay las lavanderías. Este es el proyecto de Lérida, que bueno, también como la estructura es muy rígida, pues se optó por poner dos habitaciones comodín, ¿no? Y que naturalmente pues es mejor, pueden pertenecer, ¿no?, a esta unidad, pero fácilmente pues dejan de pertenecer a esta unidad y pasan a ser de otra unidad de convivencia, aunque no sean colindantes, ¿no? También, claro, es verdad que en este caso no hay que prepararlo técnicamente, porque acústicamente, si esta habitación deja de depender del espacio privativo, ¿no?, de la esquina y pasa a ser de otro, pues esta puerta debe ser buena acústicamente, ¿no? Vale. Después, bueno, pues claro, evidentemente en estos edificios es fundamental, ¿no?, los espacios comunitarios. Los espacios comunitarios pueden ser interiores, pueden ser exteriores, pueden ser cubiertos y, bueno, los espacios comunitarios interiores pues son aquellos, no sé, una sala polivalente, una lavandería, una biblioteca donde se puede pues estudiar por la tarde los adolescentes durante el día con trabajar, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que nos hemos dado cuenta que donde realmente sucede, ¿no?, la vida de comunidad y así es entre corredores, entre pasillos, cuando llegas del trabajo, cuando estás tendiendo la ropa y por lo tanto desde Selubert pues apostamos para dar a los espacios de circulación una calidad, la calidad arquitectónica que necesitan para ser sitios agradables, ¿no? Y entonces pues los intentamos sobredimensionarlos y darles luz y calidad, ¿no? Bueno, en Siderés es un claro caso de eso, en la que cada planta tiene lo que nosotros nombramos calle rellano, que es un espacio que tiene pues, el tamaño de una calle pequeña de pueblo, donde hay las lavanderías y los tendederos y desde donde se accede a los espacios privativos. Y es curioso porque cada planta pues, ha cogido el carácter de las personas que viven allí, ¿no? Y vemos la terraza de Siderés también. Y aquí, pues estos, ¿no? Pues los espacios de circulación de la Renegada, que también pues, se las ha intentado dar mucha calidad. Vale. Y también, bueno, me gustaría hablar de las azoteas, ¿no?, de las cubiertas, que también son muy, muy importantes para la vida comunitaria y por lo tanto creemos que es fundamental que llegue el ascensor. O sea, al final en todos los espacios comunitarios la accesibilidad creemos que es casi obligatoria, ¿no? Porque si no son accesibles acabas excluyendo a una parte de las personas, ¿no? Y no funciona. No puede ser que si tienen que ser accesibles. Entonces, pues bueno, las azoteas pensamos que es interesante que llegue el ascensor y que las instalaciones tipo las placas solares no estén ocupando espacio del suelo, sino que se coloquen, por ejemplo, en pérgolas, ¿no? Y así pues también facilitan el uso en verano. Y finalmente, bueno, tengo los espacios abiertos al entorno. Mm, Esto es Torrenview, lo que pasa es que bueno, ya lo ha contado Diego y bueno, pues sí, son estos espacios comunitarios que están un poco entre lo público y el edificio, ¿no? Y que pues siempre pues están dando a la vía pública y colocados en la planta baja o en este caso de Torrenview, pues la planta semisótano. Aquí tenemos Ruderal y Torrenview. Es Torrenview, ahí Ruderal. Vale, y ahora dejo paso a Mireia. Vale, hola. Voy a intentar ir un poco rápido porque creo que vale la pena que haya tiempo para preguntas y comentarios y abrir turno de palabra. Pero bueno, voy a explicar el último apartado de la guía, que es la sostenibilidad ambiental. Como ha dicho Diego, en realidad es un tema que abordamos en todos nuestros proyectos, sean los que sean, pero sí que creemos que en las cooperativas de vivienda se da una singularidad que permite abordarlo de una manera como seguramente mucho más completa. Y es que al final los valores cooperativos
tienen un carácter que ya va muy de la mano de los valores sostenibles. Al final, cuando tú apuestas por una cooperativa, estás apostando por la comunidad en lugar de la individualidad, por la calidad en lugar de la cantidad. Esto que decíamos de tener espacios suficientes privados pero abundantes comunitarios, va un poco de la mano, y por la simplicidad en lugar de la opulencia. Y al final, todos estos valores son más o menos los mismos que fomenta la sostenibilidad o la ecología, que al final hablan de la no acumulación, de la eficiencia de los espacios, de la suficiencia. Entonces, al final, cuando un grupo llega a nuestras manos bueno, confía en nosotros como para acompañarlos en el proceso arquitectónico, muchas veces ya vienen concienciados con estos valores y esto acompaña mucho. No solo eso, sino que además como los que van a ser los inquilinos, o sea, los habitantes de la cooperativa son también los promotores, pues entonces pasa que no se prioriza el beneficio económico como pasaría en una promotora al uso, sino que ellos y ellas están priorizando como su calidad, o sea, la calidad que van a tener el día en que vivan ahí. Entonces, esto aporta mucha facilidad a la hora de priorizar cuestiones sostenibles a largo plazo, porque al final muchas de las cuestiones que aborda la sostenibilidad pasan por una mirada a largo plazo, de a largo plazo, ahora igual el sistema que estoy poniendo es más caro, pero a largo plazo me permitirá reducir mucho la factura energética y por lo tanto acabará siendo mucho más barato. Y en base a esto también, ya que entro en tema económico, decir que muchas veces se tiene la premisa de que es más caro un edificio sostenible, por decirlo así, pero en realidad este imaginario parte del imaginario individual, del imaginario convencional que tenemos de yo vivo en mi piso, en un bloque que es mío y tengo todos mis sistemas en mi piso, y al final el sistema cooperativo tiene la singularidad de que estás apostando por un sistema de vida no convencional que es colectivo y que permite sistemas que Diego ya ha comentado antes por encima, como el contador único o como las comunidades energéticas, que en la guía están mucho más explicadas, entonces ahora intentaré no entrar, pero que al final son medidas que permiten como um, reducir costes porque pasan por la colectivización de la energía y de los sistemas del edificio. Nada, a partir de aquí sí que entrar ya más en, como arquitectos, cómo abordamos la sostenibilidad nosotros cuando hablamos de cooperativas de vivienda. Entonces, bueno, de cooperativas de vivienda, pero en realidad en todos los proyectos, al final pasa por como varios factores. El primero sería minimizar la huella ecológica. Esto siempre lo hacemos como con una mirada muy global a largo plazo. Pensamos mucho en el análisis de ciclo de vida. Entonces, al final, nosotros cuando estamos proyectando y construyendo el edificio, estamos en un momento muy concreto de la vida útil de este edificio, que es como el momento embrionario, por decirlo así. Pero, pero después o sea, el edificio va a tener una vida útil mucho más larga y va a llegar, o sea, va a tener su vida útil, va a acabar y luego igual, depende de cómo lo hagas, también se va a poder reciclar o desmontar. Entonces intentamos pensar esto y usar sistemas que en el momento del diseño estén pensando en todo el global y por lo tanto, pues apostamos por construcción en seco y por materiales que puedan ser reciclables y también por materiales que tengan asociada la huella, que tengan una huella de carbono asociada baja porque en su producción emiten menos CO2. Entonces, cuando en general apostamos por materiales ecológicos y cuando no puede ser y por motivos económicos o singularidades del grupo o lo que sea, tenemos que apostar por ejemplo, hormigón, que esto nos ha pasado, siempre pues intentamos que sea prefabricado, que sea local y que por lo tanto se reduzcan las emisiones de CO2 asociadas a este material todo lo que se pueda, a pesar de que en sí mismo, pues obviamente no es tan ecológico como puede ser la madera o la tierra o otros. Entonces, nada, aquí unas imágenes de, por ejemplo, la construcción de Sideres en el que se ve que toda la construcción apostábamos por sistema en secos, esto es una solera seca, el aislamiento, también solemos usar ecológicos que suelen ser de algodón reciclado o así, y así como que minimizamos la huella de carbono del edificio y permitimos que a largo plazo esta huella se mantenga pequeña porque pues, va a ser reciclable, va a ser desmontable, puede tener una vida útil larga, etc. Luego,
otro frente que abordamos cuando hablamos de sostenibilidad es la baja demanda energética. O sea, intentamos regirnos por el principio de suficiencia, que quiere decir que hacemos edificios que sean lo más autosuficientes posibles. Entonces, usamos en el momento de diseño como proyectamos el máximo de sistemas pasivos que permitan que la demanda energética sea baja. Cuando digo pasivos, no quiero decir como, o sea, muchas veces se asocia cuando hablamos de pasivos al estándar Passive House, que es un estándar comercial de certificación ambiental, pero cuando hablamos de pasivos nos referimos a que el edificio funciona de tal manera que no necesite el mínimo de pues, sistemas activos que serían calefacción, climatización, ventilación, etcétera. O sea, que el edificio por sí mismo se relacione con el entorno de tal manera que con el uso activo de los habitantes puedas tener el máximo confort dentro. Y esto lo hacemos pues con toda una serie de sistemas que están más definidos en la guía, como pueden ser la compacidad, la posición y orientación de las oberturas, los filtros solares, etcétera, que ahora no entraré uno a uno, pero bueno, que esto que nos permiten como que el edificio por sí mismo tenga una demanda energética prácticamente nula o muy baja. Entonces esto es la renegada y aquí pues se puede ver como pues en orientación sur hemos hecho como unas oberturas muy grandes, pero también a la vez como están con todo de filtros, el voladizo, la persiana, que son filtros solares que permiten que en invierno entre mucho sol, pero que en verano te puedas proteger y por lo tanto en el interior tengas un confort térmico bastante bueno. Y ya para acabar, una vez tenemos la suficiencia energética, bueno, la baja demanda energética, entonces ya sí que vamos a la eficiencia energética y a intentar hacer que el consumo del edificio sea el mínimo. Pero creo que es muy importante como remarcar esto, que al final si tú tienes un edificio con mucha demanda energética, y luego pones energías renovables y sistemas súper eficientes que consumen poco, igualmente esos sistemas van a estar consumiendo mucho más de lo que podrían porque tu edificio está demandando mucha energía. Entonces, si ya de por sí el edificio tiene muy poca demanda, luego los sistemas activos que tenemos que poner para empezar requieren menos potencia porque hay menos demanda, pero además um, consumen mucho menos porque estás como doblando la eficiencia. Primero, porque el edificio pide pocos sistemas activos y luego los sistemas activos y así que entonces intentamos usar pues siempre fuentes de energías renovables, sea geotermia, sea aerotermia, placas fotovoltaicas, etcétera. Entonces aquí sí que he puesto como um, un gráfico del edificio Sideres en el que se compara pues lo que pide el código técnico de demanda energética y en el porcentaje respecto a o sea, lo que consume realmente el edificio Sideres y se ve que hay un ahorro del casi 50% en la energía primaria, en la no renovable un 80% y en las emisiones un 72%. Entonces, bueno, esto que al final como el uso de estos sistemas activos y también el hecho de que el edificio sea lo más pasivo posible, permite llegar a unos baremos de sostenibilidad muy altos. Y nada, ya para acabar, quería como mencionar un poco en relación con lo que ha dicho Diego de todas las fases de proyecto, que sí que para la sostenibilidad es muy importante, como creemos, tener siempre como la sostenibilidad en todas las fases presente. Nosotros cuando iniciamos un proyecto siempre como es algo que está muy presente, entonces pues en la diagnosis cogemos datos, intentamos en las estrategias planteamos estrategias de cómo relacionamos el edificio con el entorno en base a cada ubicación, cómo lo vamos a hacer para que el edificio sea lo más sostenible posible, que sea autosuficiente, que requiera muy poca demanda, pero luego durante toda la fase de definición, concreción y implementación pues también nos tomamos tiempo como para pararnos a analizar si realmente seguimos cumpliendo con los objetivos que nos hemos marcado, porque a veces es muy fácil como por el camino ir perdiendo los objetivos porque aparecen pues inputs de tempos económicos, etcétera, que al final pueden hacer perder el foco, entonces tomarse esos momentos de pausa de vamos a analizar, seguimos cumpliendo objetivos y si no los seguimos cumpliendo, pues
vamos a reconducir el proyecto para volver a cumplir con estos objetivos. Creemos que es muy importante y que es clave para cuando llegues al final del proyecto tener un edificio que cumpla con los objetivos de sostenibilidad, de demanda energética, etcétera, que tú te has marcado. Y nada, creo que esto es todo. Ahora, bueno, Diego nos hará un poco de conclusiones y entonces podremos pasar a las preguntas, que creo que seguramente será la parte más interesante. Y ya está. Gracias, Mireia. Yo creo que podemos dejar a lo mejor las conclusiones para el final, pero directamente entrar en abrir un poco el micrófono a recibir un poco de feedback. Pensad que estamos cerrados en una sala hablando contra una pared, un poco surrealista todo. Eh, sí, deciros también que hay un capítulo que no nos ha dado tiempo de hacer, pero que lo haremos en algún momento, que es el de la economía de los proyectos, que es un elemento fundamental porque todo esto hay que pagarlo, digamos, y el tema económico es de los temas más arduos, ¿no? En los que tienes que estar desde el primer momento luchando y donde el ejercicio de la renuncia es una constante, ¿no? Así que sepáis que la idea es que aparezca un quinto capítulo sobre la economía de los proyectos. Y no sé, a mí sí, me surge abrir un turno de debate ya y en todo caso pues dejamos un minuto al final para cerrar, ¿no? Y así que